Bueno, bienvenidos a Construcción Digital. Hoy tengo un tema que está muy caliente. Y no únicamente porque estén subiendo la factura de la luz, tampoco pues porque están cambiando la normativa, sino porque hoy vamos a hablar de paneles solares. Y no unos paneles solares como esos que te puedes encontrar por ahí, que son pues igual unos que son de agua caliente sanitaria para calentarla, otros que son de energía eléctrica. Estos paneles son muy especiales porque son paneles híbridos. Y para ello tengo a un emprendedor, a un luchador que nos contará su historia, una persona que se ha hecho a sí misma y que ha sido fundador y es el CEO de Ábora Solar. Vale, pues cuéntame un poco, venga, cuéntame un poco, pues quién eres tú, a nivel más personal, de dónde vienes, cómo has llegado hasta aquí. Luego hablamos de la empresa en particular. Muy bien. Vale, pues yo soy Alejandro del Amo, soy de Zaragoza, estudié ingeniería industrial en la Universidad de Zaragoza y yo creo que podría ser cualquier estudiante que ahora mismo nos pudiese estar oyendo, alguien que está haciendo la carrera en sus últimos años y cuando acabe yo me hice la pregunta, oye, ¿yo qué quiero, a qué quiero dedicarme? Y yo tenía claro que la energía era el tema del futuro, o sea, era algo que sabía que era clave. Y dentro de las energías, pues creía sigo creyendo en las energías renovables, pero en aquel momento energías renovables. Y dije, vale, me gustan las energías renovables. Vale, de todas las renovables, ¿cuál es la que me motiva? La solar. Y entonces, en cuarto de carrera, dije, ostras, si me quiero dedicar a la energía solar, ¿dónde tengo que ir? En España y vi claramente que no y vi que donde más energía solar había o más desarrollo era en Alemania. Y dije, venga, pues voy a Alemania. Ostras, pero ¿cómo voy a Alemania? Hoja en blanco, ¿no? Alemania es muy grande y tal. Entonces yo que monté un club de montaña en la propia universidad, había muchos Erasmus y había uno de Alemania, y entonces le dije, mira, vamos a coger la lista de toda una feria de expositores Sí. entera y vamos a llamar a los que más nos interese. Entonces llamó por mí, oye, que hay un chico que quiere hacer proyecto de fin de carrera, las prácticas y tal. Y eso hizo que hubo unas cuantas empresas que estuviesen interesadas. A partir de ahí hice reuniones con varias y decidí irme a trabajar con una. Y me di cuenta que el departamento, o sea, la parte más friki de Alemania suele estar en Austria. Y por eso fui a trabajar varios años en Austria. Entonces, una vez que terminé en Austria yo estaba muy contento, pero dije, ostras, voy a hacerles una contraoferta a esta empresa. Y hice tres entrevistas de trabajo, una en Múnich, otra en Barcelona y otra en Zaragoza. Y cuando llegué a Zaragoza me ofrecían el doble que en Que en Austria. Y dije, Austria. venga, de vuelta a Zaragoza, que podía haber sido en Sevilla, pero fue en Zaragoza. Y estando en la empresa, yo tenía un cometido que era desarrollar. El jefe había hecho una patente y yo tenía que llevarla a la realidad. Y entonces tenía una metodología de trabajo con este jefe que, bueno, pues que al final me permitía combinar lo que yo había trabajado en Austria, que era refrigeración solar, con lo que tenía de seguidores solares en aquella empresa. Entonces, a partir de ahí, conjugué las tecnologías y dije, ostras, aquí hay tema de tesis. Y entonces planteé hacer una tesis, la aceptaron y empecé a hacer mi tesis doctoral mientras trabajaba. Y mientras trabajaba, pues hubo una oportunidad en la universidad y a partir de ahí pues di un paso a la universidad y así tenía más tiempo para desarrollar mi tesis doctoral. Claro. Y de lo que desarrollé mi tesis doctoral, pues vi que podía montar una empresa y no era el objetivo montar una empresa, de hecho, luego ya hablaremos más, pero Sí. mi objetivo no era eso, pero fue la solución a todo lo que pasó. Claro, al final es la historia. Bueno, primero quería decir que Alemania es que en Europa, a nivel de energético y tal, es espectacular. De hecho, la semana pasada estuve hablando también con un alemán que vive en España, con una tecnología que es la tecnología de Insulated Concrete Forms. O sea que quiero decir que en Alemania llevan unos años de ventaja en todo esto, se lo iban planteando desde mucho antes, ¿no? O sea, es una historia muy interesante, ¿no? Pues venga, vamos a lo bueno, vamos a lo gordo, cuéntame. ¿Cuál es la historia de Ábora Solar? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo comenzó todo? Lo digo porque me lo ha contado offline, o sea, no os penséis que nos conocíamos antes de... Hoy es el primer día que nos vemos las caras, pero me lo ha dicho antes y yo, venga, va, esto hay que ponerlo aquí en el podcast. Cuéntame. Sí. Bueno, pues mira, incluso continuando con la misma historia que te venía contando, yo cuando estuve en la universidad y podía desarrollar a la vez mi tesis doctoral, que mi cometido en aquel momento, que era sobre arquitectura bioclimática, salió un proyecto muy interesante
que hicimos con la Universidad de Zaragoza. Y es, no sé si os sonará, pero hay una competición a nivel internacional que se llama Solar Decathlon. Sí, claro. Claro, es una competición que se hace en Estados Unidos, en Europa, en diferentes continentes, y el objetivo es desarrollar la casa que más produzca y que menos consuma. Sí. Yo estuve formando parte muy esporádicamente en la Universidad Politécnica de Valencia. Esto sería en 2009, creo. 2009-2010, sí. Creo que fue en ese año, no lo recuerdo bien, pero estuve ahí esporádicamente porque estuve desarrollando el modelo BIM. En la época en la que todo esto del BIM era en realidad pues ciencia por descubrir aún no se conocía mucho sobre todo eso, ¿no? O sea que eso estuve en 2010. Pues qué bueno. Pues para que te hagas idea, si ahora fuésemos al final de toda la historia, en 2019 fuimos patrocinadores como ahora de la Universidad de Valencia para el Solar Decathlon de Hungría. Vaya. O sea que muy bien. Pues mira. Muy bien. Sí. Dime. Y en 2012 iba a ser la segunda edición que se hizo también en Madrid. En 2010 fue en Madrid, pues en 2012 se volvió a repetir en Madrid la edición. Entonces, en 2012 tienes que montar la casa, tienes que ponerla durante los días de la competición, tienes que ver que tus ideas realmente funcionan, pero 2 años antes tienes que plantear todas las ideas, se las envías a la organización y solo 20 casas son seleccionadas de 450 que se registraron en aquel momento. Entonces nosotros fuimos una de las que fue seleccionada. Entonces en aquel momento, imaginaos 2010 en España, ahí no tienes presupuesto para nada y imaginaos intentar conseguir patrocinadores en 2010 con la que estaba cayendo y más en la construcción. Fue muy, muy difícil y yo llevaba la parte de instalaciones. Entonces en aquel momento yo dije, mira, esto tiene que ser un gana-gana. Voy a plantear a varios fabricantes, les voy a plantear ideas nuevas, yo les voy a decir que me lo fabriquen, yo les mejoro la tecnología, le doy la tecnología a cambio de que me patrocinen y yo puedo hacer la casa, porque haciendo la casa yo tendría mi tesis doctoral hecha realidad y podría validarla y terminar mi tesis. Ese era mi objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que si la competición es en verano de 2012, pues un año antes me envían los primeros prototipos de los paneles y yo me dedico un año a mejorarlo. Y cuando ya los tengo mejorados, les planteo, oye, vamos a juntarnos y ya empezamos la fabricación. Y justo me dice, ostras, pues es que había otra universidad que me ha llamado y me han pedido solar térmica porque este fabricante era de solar térmica y le he planteado los híbridos. Y yo le dije, ostras, estamos compitiendo en la misma competición, tenemos un acuerdo de confidencialidad y un acuerdo de colaboración que te lo estás saltando a la ligera. Pero él me dijo, no, pero simplemente necesito 2 paneles. Y yo, para el sistema que tenía que hacer, que era un sistema de trigeneración, necesitaba 25 paneles. Con 25 paneles cubría toda la casa de sobra y generaba más energía de la consumida. Entonces yo le dije, hombre, si le das 2 paneles de los que todavía no están mejorados y solo son 2, pues bueno, oye, yo esa tecnología no la he desarrollado, yo la he mejorado, ¿no? Entonces, yo voy a Asturias, que este fabricante era de Asturias, y me dice, oye, pues Alejo, es que no son 2, son 8 paneles. Hombre, con eso no vas a hacer trigeneración solar, que es mi idea, ¿Qué es la trigeneración solar? ¿Qué es la trigeneración solar? Sí, la trigeneración solar es generar electricidad, calor y frío a partir de la irradiación solar. De forma que tú tienes unos paneles que son los híbridos que generan electricidad y calor, y con ese calor puedes o calentar la casa o producir frío a través de máquinas de absorción. Entonces, las máquinas de absorción es lo que yo había trabajado en Austria, los paneles híbridos es lo que había trabajado en esa empresa de seguidores, y entonces juntando los dos me salía la trigeneración, que era la tesis doctoral. Entonces, mi idea era hacer trigeneración porque con eso conseguía cubrir el 100% e incluso generar más energía. De hecho, cuadruplicamos la energía generada versus la consumida. Es una barbaridad. Claro, esos son los Ferraris de las casas, ¿no? Y claro, yo necesitaba 25 paneles para hacer trigeneración y, sin embargo, pues la otra casa le había pedido 8. Total, que acabamos toda la reunión, yo ya me olía mal la cosa y yo no le dije la idea en su detalle. Y entonces me dijo, oye, mira, Alejo, que como le puedo dar 8 paneles a la otra universidad, pues que a ti no te voy a dar nada y así puedo seguir de patrocinador.
Y yo decía, ostras, pero que estás en esta competición porque te he planteado yo que seas patrocinado. Tú inicialmente ni te lo habías planteado. Ya, pero es que con 8 paneles puedo estar. Entonces yo automáticamente llamé a la otra universidad y les dije, ostras, mira, esto está pasando. Claro. Y me dijeron, ya, pero es que yo ya los tengo en la cubierta puestos. Y dije, bueno, pues yo te entiendo a ti, pero voy a llamar a la organización y voy a decir que está pasando esto. Y la organización no me hizo caso. Entonces yo, de la forma más constructiva, dije, ostras, ¿qué puedo hacer? Me acaban de dejar tirado 3 meses antes de la competición, yo estoy construyendo mi casa, ¿qué hago? ¿No? Y entonces, volviendo de Asturias en el coche, yo dije, ostras, ¿cuánto dinero necesitaría para fabricar yo los paneles? Y fueron 18.000 euros. Uh-huh. Y dije, ostras, yo tengo 6.000, pues voy a coger a 2 amigos de la carrera, le voy a plantear el proyecto y oye. Y en ese momento, pues uno empieza su primera empresa y dices, oye, es un estado muy embrionario, oye, a partes iguales, ponemos 6.000 euros cada uno, 18.000 en total, y aunque yo esté aportando la tecnología, todo el conocimiento, el proyecto y demás, oye, a partes iguales que esto todavía... El know-how también, ¿no? Que se llama, el know-how. Sí, entonces... Claro, eso fue un error porque no se tiene que valorar todo por igual, por mucho que cueste y por muy buena gente que quiera ser y muy utópico que sea todo, eso es un error. Y el otro error es que sean 3 ingenieros, porque 3 ingenieros solo se van a enfocar en los mismos problemas que son los técnicos. Se van a olvidar de todos los otros problemas. Entonces, fuimos a la competición, nos desvivimos para que estuviesen los paneles estuvieron, y yo conseguí validar mi trigeneración, o sea, mi tesis doctoral, y además vi que habíamos triplicado la eficiencia con respecto al primer panel, al inicial, ¿no? Al panel, los 8 paneles que se había llevado la otra casa, pues eran 3 veces menos eficientes que los nuestros. Con lo más dramático es que el premio a la parte solar se lo llevó la otra casa. Encima, qué curioso. Fue el colmo. Entonces yo acabé la competición y dije, mira, le han dado el premio al otro, pero es que yo realmente sé que esto es mejor. Y entonces, claro, tú habías validado, ¿no? Tú habías validado que además es el trabajo de una tesis que quiero decir que es muy importante eso. Al final es mucho tiempo detrás de todo eso, ¿no? Y tener números reales, que es lo que importa. Claro. Porque tú puedes decir, mira, yo creo que mi panel triplica, ya, pero hasta que no lo mides no lo sabes. Pero es que habíamos triplicado el rendimiento. Y entonces tú imagínate sentado en aquella casa, acaba de terminar la competición y dices, me he gastado todos los dineros en poner los paneles y ahora sé que tengo un panel que es mejor. Los otros no lo han visto por circunstancias de la competición, pero sé que tengo algo mejor y sé que esto es comercializable seguro. Entonces, vale, ¿cómo monto yo una empresa de la que realmente con este avance pueda vivir? Y en ese momento, claro, no teníamos recursos económicos y nuestros padres no eran ricos para montar una línea de fabricación. Para el banco era demasiado... Tenía demasiado riesgo. Sí. Porque... Claro. Y nuestros amigos tampoco eran ricos. Entonces dijimos, pues lo tenemos fastidiado, vamos a hacer algún servicio de ingeniería y tal, pero al final vimos un premio en el periódico local y dije, bueno, vamos a presentarnos. Y lo ganamos. Ostras, otro premio. Y lo ganamos. Y empezamos a ganar premios. Y el más importante que ganamos en aquel momento, en 2013, fue el Fondo de Emprendedores de Repsol. Fuimos de la segunda convocatoria y, de hecho, fuimos el primer caso de éxito del Fondo de Emprendedores de Repsol porque es una incubación de 2 años que entras con una idea, un prototipo y sales con un producto ya terminado. Entonces, allí tuvimos varios mentores. La verdad es que muy bien porque nos soportaban económicamente y nos ayudaban y no se quedan nada de la empresa. Realmente es una ONG. Claro, y toda la parte que no es la parte de ingenieros, ¿no? Toda la parte financiera, ¿no? Todo eso os darían un gran salto, ¿no? Que eso, claro, eso es fundamental. Sí, te enseña. Claro. Sí, a nivel de cómo hablar con inversores, bueno, muy... Yo el Fondo de Emprendedores de Repsol, si volviese a estar en el mismo sitio, lo haría seguro y lo recomiendo a todo el mundo porque me ayudaron muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que uno de los consejos que nos dieron en Repsol estos mentores que teníamos es, oye, mira, ahora tenemos 2 años, tenemos dinero y tenemos una tecnología que es muy importante, pero no la saquemos al mercado hasta que no la tengamos como totalmente validada, es decir, que hayamos hecho ejemplos reales, que esté funcionando, que tengamos certificados, perfecto. Y eso nosotros no lo supimos entender
porque nosotros, claro, cuando acabamos en Repsol empezamos a hacer la parte de ventas, empezamos la comercialización. Entonces, nuestro ciclo de venta normalmente son 2 años. Es decir, desde que nosotros hablamos con un ingeniero, primero hay que construir el edificio y luego se ponen los paneles en el tejado. Entonces, en ese tiempo pasan 2 años. ¿Qué es lo que pasa? Que tener una fábrica 2 años esperando a que entren las ventas, pues te pone nervioso. Y entonces yo me dediqué muchísimo a la acción comercial, todas las semanas estaba fuera, y eso lo que hizo es que con los otros 2 socios cada día estuviésemos más distantes, porque yo estaba todo el día viajando, hablábamos poco, y estos 2 socios, pues obviamente decían, oye, Alejo está todo el día fuera, no vende nada, pues lo estará haciendo mal. Y entonces esa bola se hace muy grande, y de un día para otro te dicen, oye, Alejo, que te echamos de la empresa. Como que me echáis. Si esto lo he parido yo, claro. La tecnología es mía, o sea, no. Si queréis, disolvemos la empresa, o si queréis, la dividimos en 2, pero, claro, si tú tienes un 33% de la empresa, tienes que ser autónomo. Por lo tanto, si te echan, te vas a la calle, con todos tus ahorros puestos en la empresa, y tú con una patada en el culo. ¿Y en ese tiempo aún seguíais estando en esta incubadora o no? ¿O ya habíais salido? No, en 2015 acabamos la incubación, pasaron esos 2 años y en verano de 2017 me dan la patada. Y durante todo 2016 y parte del 17 yo había estado haciendo toda esa labor comercial que es muy poco gratificante. Muy poco. La gente cuando huele que quieres venderle, pues te mira mal, pero lo cierto es que en mi tarjeta ponía doctor ingeniero industrial y eso siempre le das una, digamos, pequeña formación específica y siempre es muy gratificante. Entonces yo veía que de todas las reuniones que tenía salía con proyectos encima de la mesa. Y yo decía, joder, es que van a entrar los proyectos. Ya, pero no están entrando. Nos llevas diciendo que van a entrar y efectivamente tú tienes muchas ganas de que entre, pero las obras tienen sus tiempos. Claro. Y tú no las vas a acelerar por muchas ganas que tengas. Entonces yo les decía, joder, es que van a entrar. Y me decían, no, es que no están entrando y ya perdieron la confianza. Y de un día para otro, pues eso, me juntaron en un sitio y me dijeron que te echamos. Y yo, hombre, vamos a buscar soluciones. No me eché de un día para otro porque, joder, es que esto lo empezó. Ya, que esto lo trajiste todo tú, claro. Pero, claro, su respuesta fue, pero tenemos el 66% y nosotros también hemos hecho esfuerzo aquí. Ya, pero no comparemos. Entonces, claro, yo al día siguiente justo salió una plaza de la universidad y dije, bueno, pues la voy a echar. Y de hecho, desde entonces soy profesor de la universidad porque en aquel momento yo me tenía que buscar la vida. Claro. Me había quedado en la calle. Pero ¿qué es lo que cambia todo? Porque yo había dejado ya el proyecto por perdido y hay veces que se gana y otras que se pierde. No pasa nada. El emprendimiento es así. Y lo que pasó es que comiendo ese mismo día, cuando me habían echado, a uno de los que íbamos a comer todos los días juntos, les dije, oye, me acaban de echar. Y me dijeron, es imposible, ¿cómo te van a echar? Joder, si esto lo has creado. Claro, si tú eres la imagen de la empresa, ¿no? ¿Cómo te van a echar, no? Claro, los empleados, ¿no? Claro. Eso es. Y uno de esos empleados me dijo, pues entonces yo me voy. Y yo le dije, hombre, que me han echado a mí, no a ti. O sea, no te calientes. Y me dijo, mira, Alejo, me voy por 2 razones. Y yo, pues si lo tenemos claro. Y las razones son, la primera es que si no estás tú en el proyecto, sé que no se va a seguir invirtiendo en híbridos. Entonces, yo estaba aquí, aunque cobrase menos, estaba aquí porque tenía una ilusión de futuro. Y entonces, si te vas tú, ya no hay ese futuro, lo tengo claro. Y la segunda es porque yo pensaba que estaba una empresa ética. Y si 2 socios hacen con un tercero esto, de estas formas, ¿qué no van a hacer con un trabajador? ¿No? Y yo le dije, hombre, por razón tienes, pero tienes que pagar las facturas a final de mes. Y me dijo, Alejo, mira, yo me busco la vida, ya buscaremos y ya nos resolveremos la vida. Pero en ese momento otra persona dijo, no, pues yo también me voy. Al día siguiente el 100% de la empresa estaba fuera. Bueno, el 95% había uno de administración que no se enteraba de que iba la película, entonces... Y ese no se enteró. Pero todos los empleados que digamos que tendrían trato contigo, ¿no? Que verían el proceso, porque al final... No, todos los empleados. Todos los que estaban en nómina, excepto el de administración y los de prácticas, que obviamente no están metidos en el jaleo, se fueron. Y entonces yo dije, wow, porque claro, uno tiene autocrítica y dice, algo habré hecho mal. Sobre todo, seguramente sea temas de comunicación, pero algo habré hecho mal. Y en ese momento tú dices, claro, habré hecho mal, pero el 100% de la empresa ha dejado su trabajo para... Impresionante. Y entonces yo dije, joder, pero si tengo equipo, la tecnología claro. que he parido yo y ya sabía cómo mejorarla.
Los clientes me los había fumado yo y recibí unas llamadas de unos clientes, y son 3 en concreto, que me dijeron, oye, me ha llamado la otra empresa, me ha dicho que ya no estás y que ahora la parte comercial la lleva otra persona. Pero si es que yo quiero hablar contigo, Claro. es el que me da las respuestas. Y yo lo vi así y dije, mira, yo necesito inversión para montar esta empresa. Entonces vamos a hacer una cosa, esos 3 clientes importantes. Hagamos una cosa, dime cuántos me comprarías para este año y me los firmas. Sin una garantía de que me los vayas a comprar. Simplemente tu intención. Y yo te digo que te mejoro el precio. Y entonces con esos clientes fui a buscar inversores. Y en 3 semanas me junté con 54 inversores, es que me acuerdo nombre y apellido de cada uno. A la tercera semana ya había 10 que decían, oye, yo estoy interesado en Ágora. Yo buscaba 1.650.000 euros. Uh-huh. Y hace un año había estado en Silicon Valley y me habían dicho, mira, tu empresa es invertible sí o sí, pero primero prueba tu modelo de negocio en tu mercado y luego ya te vienes a Estados Unidos. Pero primero pruébalo en España. Y yo decía, claro, tengo que buscar dinero en España. Y en Zaragoza. O sea, esto ya es el colmo de la... Y porque en Zaragoza pues no hay... la sensación de riesgo es mayor. O sea, no es lo mismo que en Barcelona. Claro, claro. Pero bueno, yo busqué en todos los sitios. Y sí que es cierto que había 10 que decían, venga, yo estoy interesado. Pero yo decía, mira, yo priorizo los 2 que entren antes. O el que entre antes, mejor dicho. Uh-huh. Y hubo 2 que se quedaron en la recta final que decían, yo invierto antes de verano. Y entonces dije, vale, ya hay marco de negociación. Y durante 3 semanas estuve haciendo el acuerdo de socios. Eso es lo más difícil que he hecho nunca, un acuerdo de socios, porque no estoy preparado para ello. Igual es más difícil calcular la instalación, pero para eso estoy preparado. Para lo otro no estaba preparado. Sí. Yo en la anterior empresa no sabía si era consejero delegado, si era administrador o qué era. No tenía ni idea de empresas, porque eso lo había delegado a otra persona. Y entonces aquí tuve que aprender, me hice un máster rápido en 3 semanas y el 17 de agosto firmábamos 1 millón de euros. Me faltaban esos 650, pero que se podían conseguir relativamente fácil, se había conseguido levantar y movilizar 1 millón de euros. Y el 18 de agosto empezamos unas naves, porque hasta el 3 de septiembre no podíamos entrar en las actuales. Cogimos unas naves para 15 días para empezar a trabajar desde el minuto 1. Y el 3 de septiembre empezaba Ágora. El 31 de diciembre ya era el líder del mercado nacional y ahora es líder del mercado internacional. En 3 años. De paneles híbridos, ¿no? De este tipo de paneles. Eso es, de paneles. Sí, eso es. Claro, es que la historia es espectacular. A mí hay una primera cosa que me parece muy interesante a comentar es, quizá cuando estabas en la empresa con tus socios, no antes de que te despidieran, quizá hay una diferencia entre ser jefe y ser líder, ¿no? Y quizá tú eras el líder ahí, ¿no? Porque los empleados se fueron contigo, ¿no? Entonces ellos veían que el líder se iba, ¿no? Que lo tiraban del barco, ¿no? Y entonces todos ellos saltaron, ¿no? Eso es yo lo veo muy importante, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Entre ser... Sí, aquí seguramente será... Bueno, pues no tengo muy claro cuáles son mis dotes de líder. Lo que pasa es que cuando lo he visto desde fuera sí que he visto que he sido líder. Pero yo en mi día a día no busco ser un líder. De hecho, me gustaría no serlo. Yo, de hecho, cuando planteé la estructura de Ágora con el nuevo equipo, yo no me planteé como CEO. Yo me planteé como director técnico, porque yo de forma natural no soy un jefe ni un líder. ¿Qué es lo que pasa? Que yo he vivido la parte técnica, la parte comercial. Esta era la cuarta línea de fabricación que montaba. Había visto todas las partes. Entonces los inversores me dijeron, solo invertimos si tú eres el CEO. Claro. Y por eso soy CEO, pero yo no quería ser CEO. Y yo sé que mi rol de CEO, de aquí a unos años, pues no seré CEO. Porque yo, en el momento que una empresa crece mucho, seguramente yo valgo para los primeros comienzos de una empresa. Pero claro, no para lanzarla. Será más un gestor. Y mis dotes de CEO será porque me remango, me pongo moreno en los tejados, ¿no? Y entiendo la tecnología y quiero apostar por ella. Y porque no, pues porque soy una persona normal, no porque no busco ser jefe, ¿eh?
Bueno, pero a veces eso no viene porque lo estés buscando, sino que viene impuesto también por tu manera de ser, por tu manera de expresarte, de hablar. Quizá yo no lo sabía, ¿eh? Cuando hemos hecho la entrevista, cuando la estábamos poniendo, yo veía la empresa y decía, esta empresa quiero hablar con ellos, pero claro, igual estoy delante del Elon Musk español, porque No. a nuestra escala, que es España, no son Estados Unidos, pero también no, en el sentido de que él es una persona, un ingeniero. Él no es CEO tampoco, lo que pasa es que tiene que hacer Pero él es un ingeniero, a él lo que le gusta es estar en el campo de batalla, le gusta estar con su gente, estar en la zona de fabricación, en la zona de ideas, ¿no? En ese sentido lo digo, ¿no? Que también Sí. quizá está cambiando un poco también, ¿no? Estas tecnológicas, ¿no? Sobre todo vosotros también, ¿no? Tecnológicas en las que los ingenieros se implican en todas las fases, ¿no? Porque claro, como comercial tienes que ser la Bueno, leche también, ¿no? Me imagino. mira, bueno, no es que seas comercial, sino que aquí hay muchas cosas. Eh, por un lado, en toda la evolución desde que se crea ahora, yo sí que tengo el rol de CEO, pero me bajo a cada departamento. Es decir, en el 2017-18 era importante operaciones, había que montar una línea de fabricación y yo Ujú. estuve montando. En el 2018-19, oficina técnica, súper importante, y comercial. Pues yo, como soy polivalente, Claro, me remango y estoy trabajando con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que en comercial, cuando yo voy a una ingeniería y el ingeniero ve que tiene enfrente a otro ingeniero, y que me ha pasado muchos de los casos, sobre todo en Zaragoza, como soy profesor de la universidad y llevo dando clases desde 2009, ujú, hay mucha gente que le he dado clase. claro. Entonces, muchas veces voy a una oficina y a alguno de los de la reunión le he dado clase. Entonces, ya te tratan de forma diferente. Y porque yo siempre lo he dicho, yo no soy comercial, yo no sé vender, yo sé convencer. Pero es algo muy importante en una venta. Entonces, yo no sé saber analizar el mercado, saber cuáles son mis clientes, qué estrategias, eso no sé. Yo sé mi tecnología. Entonces, cuando hablo con un ingeniero, le digo las cosas que puedo hacer para que esto le dé puntos de cara a sus clientes, a cómo Claro, meterlo en su proyecto y que le dé un valor diferencial. Entonces, como soy un comercial atípico, por eso convenzco, porque tengo las ideas y pues encuentran un soporte, alguien que le claro, claro. ayuda y no alguien que le intenta Claro, vender. bueno, eso... Y esa es la, Ujú, dime, dime. Dime, dime. sí, y esa es la clave, ¿eh? Es lo que me he encontrado, que te abren las puertas en todos los sitios precisamente porque dicen, clases, las 2 horas anteriores las he hecho con una de estas grandes empresas, Ujú. con todo el departamento técnico, presentando la tecnología. Y la última, de verdad, os lo digo muy honestamente, es imaginar las 4 grandes empresas de España, pues una de ellas. Ujú. Y al final el director técnico me ha dicho, oye, querría invertir en tu empresa. Esa es la conclusión, ¿no? Entonces yo le he dicho, pues mala suerte porque ahora no hay momento, pero dice mucho, de la expectativa que está creada sobre ahora. Claro. Y Elon Musk, pues yo la verdad es que no conozco mucho sobre este hombre, la verdad es que debería leer más, pero no tengo tiempo. Y pues, sobre todo por aprender, porque me he dado cuenta que en el emprendimiento hay una filosofía y es compartir los fracasos y los éxitos, Sí, pero por lo menos las experiencias. Y esto ayuda mucho a saber qué han hecho otros para salvar los problemas, porque esto es un camino de pruebas. claro. Yo, una de las filosofías que aplico en Ágora desde el principio, y lo tengo clarísimo, y este es el leitmotiv de Ágora, o la filosofía de Ágora, o la metodología de trabajo, es, mira, problemas hay muchísimos, Ujú. y todos los días hay muchos problemas. Si quieres, yo te digo todos los míos. Si tú me vas a contar todo tuyo, no te preocupes que yo te comparto los míos. Pero tenemos suerte porque hay más soluciones que problemas. Es decir, hay un problema y para ese problema hay más soluciones. Es Depende cierto. de nosotros de que busquemos la mejor, ¿no? Entonces, es muy constructiva esa filosofía porque tenemos un problema técnico que ha pasado en línea de fabricación, vale, juntemos a todos los que están relacionados con eso y entre todos tenemos que sacar la mejor solución y tenemos que estar de acuerdo que esa solución es la buena. Y eso hace que todo el mundo confíe en las soluciones que están haciendo y que todo el mundo tenga una visión constructiva de ante un problema, soluciones. Claro, claro, esto, bueno, a mí me pasaba, pues lo comentaba en otro podcast, además, bueno, yo soy arquitecto, ¿vale? No sé si te lo había dicho en la introducción. ¿No? No, pues bueno, a mí me pasaba eso con mi padre que estaba haciendo una reforma, yo ahora mismo pues no estoy allá y llegó pues digamos el jefe de obra que estaba ahí, el aparejador, y le dice, esto no se puede hacer. Y yo le dije a mi padre, que te ha dicho que no se puede hacer, y yo le decía eso mismo, todos los problemas tienen solución. Si te dice que no se puede hacer en menos de 5 minutos,
te está mintiendo, es que no le apetece, que quiere abaratar, pero en menos de 5 minutos no se puede decir que una cosa no se puede hacer y sobre todo, yo ya te hablo de la parte de arquitectura, ¿no? Cualquier resolución, ¿no? Y yo se lo decía, si alguien te dice que en menos de 5 minutos no, es que te están mintiendo. No puede ser. Hay que pensarlo un poco, ¿no? Y además también otra cosa que veo un poco en tu historia, que es muy interesante, que también para la audiencia puede que les interese también, es eso que no tienes miedo tampoco a equivocarte. Nos están enseñando desde el colegio, desde que somos pequeñitos, a que hagamos todo de una manera perfecta, ¿no? Nos dicen, no, tienes que pasar esto, tienes que aprobar. No se nos enseña a cometer errores. Y la vida, sobre todo para luego triunfar, tú lo sabes mucho mejor que yo, ¿no? Para luego triunfar se cometen muchos errores por el camino, ¿no? Mira, yo aquí hace poco me preguntaron algo parecido y me hizo reflexionar porque hasta ese momento no lo había. Yo siempre pienso que soy... ¿Tú sabes cuando a un perro le ponen una salchicha que le da igual los obstáculos que haya que va por la salchicha? Pues me estoy viendo un poco así, que en mi vida ha sido así, que es quiero hacer eso y luego hay problemas y me lo voy buscando y ya está. Dame un segundo porque me pone que se está agotando la batería. ¿No? Ok. Ya está. Ya encontré la solución. ¿Lo ves? Un problema. Así me gusta. Resolutivo y determinado. No, pero bueno, con lo que me estabas diciendo... Sí, dime, continúa. Y entonces, yo lo que me he dado cuenta en esa historia, o sea, cuando me hicieron esa pregunta hace poco, analicé un poco y os cuento por qué tengo esa actitud. Y es que yo cuando era, pues yo creo en octavo de GB, bueno, pues el octavo de GB... Bueno, ¿qué será EGB ahora? Vamos a ver, porque aquí hay millennials. Segundo de la ESO. Segundo de la ESO. Vale. El segundo de la ESO es el último curso que yo hice en Zaragoza, porque después me seleccionaron para ir a esquiar a nivel internacional, ¿no? Me fui al equipo español. Jolín, y esto no me lo has contado, eso. Vale, sigue. Sí, pero eso es... Yo hacía 2 deportes cuando era pequeño, esquí y remo. Son deportes minoritarios y en remo yo tenía un entrenador que era mi tío que me decía, mira Alejo, tú ahora te vas a la Federación Española de Esquí, muy bien, pero que sepas que es un deporte minoritario, que no te vas a poder dedicar la vida o ganar la vida con esto, disfrútalo, pero no olvides estudiar, porque eso es lo que te da de comer, ¿no? Y me puso mucho en mi sitio y es un gran consejo que yo creo que me ha venido muy, muy bien. Pero voy al tema y es que yo todos los días, cuando salía a esquiar, claro, yo tenía que mejorar mis tiempos, ¿no? Entonces, en el esquí hay una cuestión muy importante y es que el que más angula, más rápido va, digamos, ¿no? Es una relación, o sea, cuanto más angulación, sí, más rápido bajas. Entonces, llega un momento que si te pasas de angulación, te caes, ¿vale? Te tocas la nieve y entonces te caes. Entonces, yo tenía un entrenador italiano que me decía que el día que no me caía es un día que no había arriesgado. Entonces, caerte es bueno, porque estás muy cerca del límite. Entonces, fallar es bueno, porque estás cerca del límite. Entonces, esa filosofía de fallar es bueno porque estás aprendiendo y te estás conociendo a ti mismo para mejorar tú mismo, es la filosofía que yo no había analizado, pero que luego me he dado cuenta que el deporte me enseña. Sí. Además, yo lo creo también, sobre todo, entre otras cosas, este proyecto de comunicación, de empezar a salir a conocer a todos los profesionales, a todas aquellas personas que tenéis una historia tan interesante que contar, ¿no? Y sobre todo, pues en estos formatos modernos, digamos, ¿no? Que se utilizan ahora, el podcast y todo esto, sí. También pues es un poco de esa manera, ¿no? Es tirar adelante. Al principio hubo mucho rechazo y enseguida se empezó a coger y ahora ya parece que cada vez es más fácil y mucha más gente está pues diciendo es que esto es interesante también, ¿no? Es un poco esa filosofía de tirar, aunque al principio se cometen errores, y tirar adelante, ¿no? Nos ponemos con el tema, va. ¿Qué es un panel solar híbrido? Vale, un panel solar híbrido al final es un panel solar, claramente, es decir, funciona a partir de la radiación que produce electricidad y calor a la vez. Es decir, normalmente se conoce la fotovoltaica que genera electricidad o la solar térmica que calienta agua. ¿Cuál es el problema de estas dos tecnologías? Que la fotovoltaica solo tiene un rendimiento del 20%, es decir, de toda la irradiación que nos llega, solo un 20% se convierte en electricidad, es decir, el 80% se pierde en forma de calor. Entonces, un colector térmico tiene algo más de eficiencia, pero no tiene esa producción eléctrica. Entonces, un panel híbrido combina las dos cosas y un panel híbrido
haciéndolo bien, que es lo que ha costado mucho tiempo, hacerlo bien, sí que consigue producir lo mismo que un térmico y lo mismo que un fotovoltaico. Para que entendáis un poquillo la evolución, yo cuando empecé mi tesis, los híbridos más o menos tenían un rendimiento del 25%, que era 15% fotovoltaica en aquel entonces y 10% térmico. Claro, que se dividía, ¿no? Se dividía un poco porque la primera cosa, ahora, perdona que te he interrumpido, era por un poco clarificar esto, se dividía la energía, ¿no? Al final llegaba una energía y quedaban un 15% aquí y allá, ¿en ese sentido o no? ¿Es porque se dividía Dime. No, bueno, un panel híbrido, los que había al principio de todo, de toda la irradiación, antes la fotovoltaica, ahora he dicho que tiene 20%, pero si nos vamos hace 15 años, tenía más o menos un 15% de rendimiento, o sea que ha subido muy poquito en todos esos años. Entonces antes tenía, de toda la irradiación, producía un 15% de electricidad y un 10% de calor. Claro, a todas luces eso es ineficiente. Entonces yo cuando estuve en la universidad me monté una banca de ensayos para analizar dónde estábamos perdiendo esa energía. Y entonces lo que he hecho es poquito a poquito ir aplicando, he aplicado sobre todo el consejito de la abuela, dejar de derrochar. Es decir, te llega al 100%, pues pierde lo mínimo y así podrás canalizar o aprovechar todo el resto. Y entonces, cuando acabé la tesis doctoral, tenía un rendimiento del 65%. Y os digo que había triplicado el rendimiento. Desde 2012-13 que conseguí ese panel, hasta ahora hemos subido hasta el 89%. Es decir, poquito a poquito hemos ido subiendo y ahora tenemos el 89%. Entonces, nosotros nos atrevemos a decir que es el panel híbrido más, o sea, el panel solar directamente de cualquier tecnología solar más eficiente del mercado, porque es que lo es. Que alguien me diga un panel o que encuentre un panel con más de un 89% de rendimiento y a partir de ahí podemos entrar en todos los detalles, pero que si de radiación global, no, es el más eficiente a todas luces. Pero, y es un trabajo de poquito a poquito. Una cosa, a ver, vale, es el más eficiente, yo realmente lo creo, o sea, quiero decir, tú eres el ingeniero aquí, o sea, que lo que tú me digas yo me lo voy a creer 100%. Pero vamos a hacer esto, un panel fotovoltaico, rendimiento a día de hoy 20% me has dicho. Sí. Un panel de agua caliente sanitaria, ¿cómo le llamamos a este? Colector térmico. Colector térmico. ¿Cuál es el rendimiento de un colector térmico a día de hoy? 75%. 75%. Vale. Y el vuestro, 89%. ¿Cuánto de esto va a la parte eléctrica? Del 89% es 19% eléctrico y 70% térmico. O sea que pierdes un 1% respecto de lo que sería la alta gama de un panel eléctrico, pero ganas un 10% en un panel... No exactamente. Vale, no dime. Exactamente, porque un panel híbrido genera la misma energía que un térmico y un fotovoltaico por separado. ¿Qué es lo que pasa? Claro, que claro. Cuando se hacen estos balances, se hacen en términos de potencia, porque de alguna forma lo tienes que comparar. Claro. Pero lo que importa es la energía generada. Entonces, aunque tenga un 19% de rendimiento, como trabaja a menos temperatura, genera más energía. ¿Vale? Básicamente, si tú comparas un panel fotovoltaico más un panel térmico, la energía generada va a ser lo mismo que un híbrido. Y te estás ahorrando la mitad de espacio, o sea, que es la leche, vamos. Porque y es más barato. Dime. Es más barato que los dos por separados. Porque es más material, es más mano de obra, es más estructura, es más barato directamente. Entonces, yo en las clases en la universidad a mis estudiantes siempre les digo que la clave no es que hagamos tecnologías súper eficientes, porque si son demasiado caras no van a estar en nuestros edificios. La clave es la rentabilidad. Por eso el leitmotiv de ahora es hacer el panel solar más rentable del mercado. Ese es el fin. El medio es que sea eficiente. Y aquí lo simplifico o lo ejemplifico de una forma. Para sacar la mayor rentabilidad, tú tienes que ahorrar mucho y que te cueste poco. Claro. Ese es el payback, ¿no? Entonces, ahorrar mucho significa que todos los días pues mejores un poquito tus paneles. Y bajar costes es una cuestión de escalabilidad. Entonces, el ejemplo es que nosotros en Ágora, desde el principio, tenemos lo que llamamos nuestro laboratorio. Está muy bien llevado. Esta es buena, esa está, vamos. Nuestro laboratorio, al final, es una campa exterior donde todos los días, todas las ideas que se nos ocurren, las ensayamos. Entonces, ¿qué es lo que todas las ideas que planteamos, al ser fabricantes, pues lo podemos fabricar?
la sacamos fuera y por loca que sea la idea, la medimos. Y puede ser que hayamos mejorado el rendimiento o que lo hayamos empeorado, ese entonces lo descartamos, pero si lo hemos mejorado, perfecto. Que hemos llegado al mismo rendimiento pero cuesta menos, también es interesante porque es más rentable. Entonces, eso es lo que nos permite día a día ir mejorando el panel. Entonces, en la clave, es decir, el medio es que seamos más eficientes, pero el fin es que seamos más rentables. Es decir, yo voy a mis clientes y les digo que tengo el mejor panel del mundo y me van a decir, ¿y a mí qué? Si es demasiado caro no me interesa. Claro. Pero les digo, no, que es que no cuesta tanto, que es que cuesta menos que un término fotovoltaico por separado. Y entonces dicen, me interesa. Y esta es la clave. Claro, bueno, eso está... Claro, aquí es que me estás recordando mucho al pensamiento, digamos, la filosofía un poco alemana, con este tipo de... con la eficiencia y con la manera de trabajar. ¿Por qué lo digo esto? Porque lo mismo que ocurre con los paneles solares, lo mismo que vosotros estáis haciendo de... la energía que llegue, que se quede toda en el panel, ya sea para irse a modo de electricidad o a modo de agua caliente, ¿no? O sea, quiero decir, que podamos captar el máximo es lo mismo que se ha venido haciendo con los estándares como el Passive House, que lo que pretenden es, en lugar de tener que una casa, no, que tengamos que poner una calefacción muy buena o que tengamos que poner un aire acondicionado muy potente, vamos primero a recubrir los muros, a hacer un buen termo del que no pase el calor, es decir, que mantenga la energía. Entonces yo creo que es la misma idea, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es justo lo mismo, ¿no? En ese sentido. Bueno, te puedo decir, hilando un poco todo esto, yo fui secretario Passive House España de 2008 a 2011. Entonces, esa filosofía de evitar pérdidas al exterior y hacer cosas muy estancas, la viví muy de cerca. Tengo mis críticas a la parte tecnológica, pero el principio lo entiendo y me gusta, y la filosofía me gusta, aunque tengo mis discrepancias. Pero eso me hizo ver elementos de cerramientos de la arquitectura bioclimática, que como en este caso es el TIM, Transparent Insulated Material, que es lo primero que le puse a la cubierta por delante. Así, ese Transparent Insulated Material que se utiliza en la arquitectura bioclimática se lo puse por delante en el colector y vi que triplicaba el rendimiento térmico. Y dije, ostras, si con esto, que es algo muy casero, he triplicado el rendimiento, eso es el eureka, ese es el, ostras, que se puede hacer cosas. Así desarrollé lo que yo llamé cubierta transparente y aislante. Es decir, oye, por delante, que es donde pierde todo el calor un panel y lo pierde por delante, ¿podríamos ponerle una manta que sea transparente? Y la respuesta es sí. Y este material, bueno, me lo tienes que enviar el link y lo pondremos en las notas del programa. ¿Cómo se llamaba el material este? TIM, Transparent Insulated Material. Es como si fuese una colmena de abejas transparente. ¿Vale? Interesante. Este material es un policarbonato, lo cual de cara... Este material lo utilicé al principio, pero luego cambié y la cubierta por delante es como si fuese un doble acristalamiento con gas neutro y bajo emisivo, en altas longitudes de onda. Sería un común simplificando. Pero al final el TIM es el efecto pajita, ¿no? El efecto pajita es un cilindro que tú tienes dos agujeros y cuando tapas uno te puedes llevar el fluido. Entonces, cuando tú tienes muchas pajitas juntas y le pones una superficie transparente por delante, la irradiación entra, pero las corrientes de convección no se mueven. Limitas. Entonces, las grandes pérdidas de calor que tiene un panel suelen ser por convección. Y esa fue la primera patente que hice. Luego ya trabajé sobre todo en pérdidas por radiación y así es como he ido poquito a poquito reduciendo las pérdidas. Pues qué bueno. Dime. Entonces, parte todo de eso, sí. Sí, parte todo de ese concepto de cómo podemos hacer que pierda menos el panel por delante. Porque por detrás es muy fácil. Y coméntame un poco, Joel, me parece todo tan interesante. Es que, claro, esta entrevista yo no estaba tan preparado para una entrevista tan buena, la verdad. Porque estaba yo diciendo, bueno, y la verdad es que, vamos, yo me quedaría todo el día. En fin, aquí, hasta que venga mi hija y me tire mi hija y me diga, oye, tú, ven a jugar conmigo. A ver, cuéntame. Bueno, ahí tenemos entonces la instalación. Vamos a hablar un poco de la instalación, ¿vale? Vamos a ponernos en lo que sería una casa, ¿vale? La ponemos encima de una casa. Esta instalación tendría que tener los conductos de agua caliente sanitaria, ¿no? Que irían a algún acumulador. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona todo? Mira, yo siempre hablaría de edificio más que de casa, ¿vale? Porque este panel tiene sentido en edificios donde se consuma agua caliente o calor, porque seguro se consume electricidad.
eso está claro. Entonces, imaginemos qué tipo de edificio me estoy refiriendo. Un hotel, un hospital, una residencia de ancianos, un polideportivo, un sector residencial también, un edificio multivivienda, una casa individual. Al final, en todos esos, Claro. la particularidad es que hay un consumo, por ejemplo, de agua caliente sanitaria. Imaginemos un hotel, ¿vale? Que hay una ducha que tiene que salir, o sea, nosotros tenemos que calentar agua a 60 grados y cogemos el agua de la red a 10 grados. Y para calentarla de 10 a 60, pues utilizamos una caldera. ¿Qué es lo que hacemos? Cortar la tubería que viene de la red y ahí le metemos un depósito. Y ese depósito se llama depósito solar porque va a ser calentado con el sol. Entonces, aquí es una cuestión de dimensionar la instalación para que ahorre lo máximo posible y entonces el agua vendrá, si un día hay mucho sol, pues igual de 10 grados salta a 50 y la caldera solo tiene que saltar de 50 a 60, lo cual significa un ahorro brutal para la caldera. Claro. Luego habrá un día en enero pues que habrá poca irradiación, pues en vez de saltar de 10 a 50, pues salta de 10 a 20. Pues ese es el ahorro que has tenido hoy. De forma que más o menos los días que tengas irradiación, la caldera ni se encienda. Entonces, ese sería un poco el concepto. Eso en la parte térmica. Y en la parte eléctrica directamente es un autoconsumo a la vivienda. Es decir, es súper sencillo, tanto la parte térmica como la eléctrica. Y de hecho, nosotros, bueno, una cosa que no hemos hablado es la filosofía de la empresa ha sido mejorar la tecnología y quedarnos a fabricar en España. Claro. No porque queramos... ¿Por qué? Porque creemos que se pueden hacer cosas diferentes aquí. De hecho, todos nuestros proveedores son europeos, que es política de empresa. ¿Esto qué significa, hilando con lo que os decía? Que hay mucha gente que viene a visitarnos y hay muchos instaladores que nos dicen, pero si esto es como un panel normal. Y digo, joder, perfecto. Porque entonces hemos diseñado algo que se adapta al mercado. Claro. Y eso es muy bueno porque daros cuenta que nosotros en nuestra tecnología hemos mezclado 3 tecnologías que ya existen y que son maduras. La fotovoltaica, la solar térmica y el doble acristalamiento. Esas 3 ya se conocen. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora y ese es el 89% que hemos conseguido. Pero ahora llevamos tal al límite la tecnología que hemos tenido que parar y decir, oye, si ahora con toda la experiencia que tenemos, con todo el conocimiento que tenemos, no solo experiencia a nivel de mercado, sino también tecnológico, si tuvimos que hacer un panel desde cero, ¿haríamos lo mismo? Porque claro, hasta ahora lo que hemos hecho es invertir lo mínimo para conseguir el mejor producto, de forma que invirtiendo poco ya tienes un producto que te da mercado y así empieza a rodar la empresa. Pero imaginemos que ahora ya tenemos una empresa que rueda. Si empezásemos desde cero, ¿haríamos el mismo panel? Obviamente no, porque hasta ahora, digamos, hemos hecho un montón de capas, pero al final no está optimizado. ¿Se puede optimizar? Sí. ¿Estamos cerca del límite tecnológico? Sí, pero podemos ir a más. ¿Qué hemos hecho? Hemos presentado a la Comisión Europea, al programa EAC Accelerator de la Comisión Europea, que es el antiguo instrumento PYME fase 2, que más o menos, para que tengamos un orden de magnitud, unas 10-12 mil empresas todos los años se intentan conseguir un proyecto y solo 30 son seleccionadas. Pero solo 30 son seleccionadas. O sea, la nota de corte es brutal. Y Europa lo que pide es que tengas un producto, o lo que seleccionas son productos que realmente, o tecnologías que sean disruptivas. Y tú compites con tecnología aeroespacial, con biotech, con vacuna contra el cáncer. Es decir, que la solar nunca había sido subvencionada. Y hemos conseguido la mayor subvención que hay en Europa. Solo 30 lo consiguen cada año más o menos. Y claro, te dan 3 millones subvencionados que te permiten desarrollar la siguiente tecnología desde cero y la verdad es que son alguien que ha empezado con 0 euros, como es mi caso. Claro. La idea, digo 0 euros porque los 3.000 euros que necesitas para crear una SL los tuve que pedir. Porque venía de la anterior empresa que me había dejado. Ya. Claro. Entonces cuando empiezas desde cero y ves que cada euro cuesta un montón, claro, lo valoras. El tener que pensar ya no mes a mes, sino que te caigan 3 millones de euros para desarrollar el siguiente producto. Sí, ese es el mayor que nos han dado, desde luego, y eso está muy bien para pensar en el futuro. Claro, eso es una pasada y sobre todo es un reconocimiento a tu trabajo también desde el principio, porque bueno, tú empezaste desde cero
si entendemos cero lo que sería el dinero, ¿no? Pero realmente tú tenías una experiencia, tenías una base detrás, o sea, quiero decir, lo tenías todo eso preparado y sobre todo tenías algo que es más importante también, que es una convicción y una determinación también, ¿no? Que eso sí que no se puede comprar, eso no hay dinero para comprarlo. Ahora, venga, va, te quería preguntar al final, bueno, al final te preguntaré qué pasó con los compañeros tuyos, pero eso lo dejamos para el final, con los que... cuéntame. Ahora está ocurriendo, vamos a hablar un poco de actualidad, ¿vale? De qué temas están... Bueno, lo vuestro es totalmente actualidad lo que me estás diciendo, pero voy a ponerte un poco los competidores que se están poniendo ahora delante. Vamos a hablar de Tesla primero. O, no sé si está dentro de Tesla o es Elon Musk, pero bueno, la empresa creo que se llama Solar City, creo. Vale. Ellos han decidido hacer... digámoslo de esta manera, una especie de iPhone de las fotovoltaicas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros teníamos los smartphones, ¿no? Empezaron a salir smartphones y el iPhone se plantó como el producto más moderno, con las líneas perfectas. Es decir, el diseño se valoraba por encima también. Bueno, el móvil era muy bueno, ¿no? Aunque era por mejorar, pero el diseño tenía un carácter principal. O sea, quiero decir... La idea era, pues eso, tener un diseño perfecto. Entonces, lo que están pretendiendo ellos es hacer estas tejas, ¿no? A modo de tejas, y entonces ya que el panel no tenga que ser algo que se ponga encima de la cubierta, sino que se quede como una teja. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues mira, yo creo que va acorde con la filosofía de Elon Musk, porque Elon Musk en ninguna de sus tecnologías ha revolucionado tecnológicamente el mercado. Lo que ha hecho es cambiar su modelo de negocio. O sea, yo una de las cosas que admiro muchísimo de Elon Musk es porque antes de Tesla los coches eléctricos eran feos. Efectivamente. Entonces, el coche eléctrico no es una gran revolución, ya existía. Lo que ha hecho es cambiar y el modelo de negocio ha empezado por coches de lujo, muy bonitos, y de ahí ha bajado. Solar City no aporta ninguna novedad disruptiva. Solar City tiene unas tejas, pero que esas tejas solo te van a cubrir el 20% o sea, van a aprovechar el 20% de lo que llega. Incluso menos, porque se van a calentar un poquito más por el hecho de estar en la teja. Entonces, no vas a ser capaz de cubrir toda la electricidad demandada por tu casa. Entonces, él ha revolucionado en el sentido de la estética. Entonces, yo esa idea la cojo y la hago mía también. Entonces, nosotros lo que nos hace traccionar el mercado es la rentabilidad. 98% de nuestros clientes, esto es medida real, nos compran por rentabilidad. Pero luego, ahora por ejemplo, estamos haciendo un edificio en París, que es la OCDE, que es una entidad financiera mundial muy importante. Pues el edificio principal lo estamos haciendo, está en el barrio central de París, detrás está la Torre Eiffel, o sea, súper bonito, y ahí tiene que quedar muy bonito. Entonces yo lo vi como un reto y dije, venga, vamos a hacer una integración arquitectónica que es súper chulo y que tú veas el edificio y no veas solar. Esta es la clave, porque ahí está la estética que predomina en la arquitectura, que tú bien la conoces, y luego está la ingeniería, que por qué no podemos hacer cosas chulas, como Tesla ha hecho chulo el coche, o la batería, el Powerwall, no es una disrupción tecnológica, es algo bonito que te gustaría tener en tu casa, porque eso, por el hecho de ser bonito y tener tu propia acumulación, se lo vas a contar a tu vecino. Claro, Ese es el cambio. Sí, eso es Entonces, efectivamente. ¿qué es lo que pasa? Que la Powerwall no es la mejor tecnología. No es la que más se vende en Alemania, por ejemplo, porque ahí pues son otros criterios. Entonces, como en nuestro mercado es el sector terciario industrial principalmente, hablemos de rentabilidad. Pero cuando hablamos de integración arquitectónica, démoslo también, porque los fabricantes en Europa tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer fabricación ad hoc para los clientes. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a ir a fabricaciones masivas y esos son van a ser siempre más competitivos los chinos. Seguro, ¿no? Eso podemos hablar un poco ahora cuando saquemos ya un poco los temas out of the box del tema de China y la revolución tecnológica. Pero sí, a ver, para un arquitecto la estética es importante. Puede darse el caso que sí que es verdad que se quieran mostrar los paneles, ¿no? Por ejemplo, una cubierta con paneles bien hecho, bien finalizado, es decir, cuidando todos los bordes estéticamente, es bonito también y estás mostrando una casa que tiene la tecnología, ¿no? Ese carácter tecnológico. Pero bueno... Eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Suiza. En Suiza hemos hecho unos paneles que van en vertical, que quedan como líneas negras
en el edificio, súper bonito. No se ve que es un panel solar, pero si tú te fijas en detalle, sí. Y entonces el que vive ahí, cuando va a entrar por la puerta, le dice, mira, toda esa fachada es solar. Ostras, pues te echa el pecho para adelante, ¿no? Porque Claro. en cuanto a sostenibilidad, sí. Es decir, que no está reñido la estética con la tecnología. Y se puede hacer, claro que sí. De hecho, tú ves a nuestros paneles y es como un rectángulo negro. Y es decir, ¿por qué antes de Tesla el coche eléctrico era feo? Porque antes de ahora el panel solar era feo. No, eso es muy importante. Además, con todo lo que me has contado, vamos, yo es que ya os tengo ya en la mirilla, o sea que voy a estar muy pendiente de todo porque, vamos, me parece espectacular, sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Cuéntame, venga, otro tema que está sucediendo ahora. IKEA ha decidido que van a poner los paneles solares, van a empezar a vender paneles solares. Quizá esto podría ser algo negativo en el sentido de que habrá más competencia en el mercado. IKEA, simplemente por el hecho de ser IKEA, la gente lo compra. Es decir, IKEA se ha ganado un reconocimiento quizá no merecido muchas veces, o quizá... A mí no me gustan los muebles de IKEA. Tengo en casa, pero no me gustan, ¿eh? No, tengo otros que me gustan más. Entonces, ellos se han ganado un reconocimiento y la gente se va hasta comprarse el hot dog. Se van a comprar ahí, que no está bueno tampoco, pero dicen, no, es que es IKEA, ¿no? Entonces, yo creo que ese reconocimiento igual también puede ser positivo en el sentido de que la gente le pierda el miedo a los paneles y ya se convierta en algo que todo el mundo quiera participar. Y dentro de todas las personas que quieran participar, como tú me estás comentando, no es lo mismo un 20% que un 89% de eficiencia, ¿no? ¿Qué opinas tú de Sí. esto? Mira, yo veo que efectivamente IKEA lo que gana es una reputación. Tú sabes que entras a comprar en IKEA y es algo estético barato. Eso es un poquito lo que tienes, ¿no? Y te importa un poco menos todo lo que haya detrás, dónde y cómo se fabrica y todas las políticas, ¿no? Claro, IKEA, que también nosotros estamos hablando con ellos, claro, primero, al igual que Leroy Merlin, igual que muchos otros distribuidores, que al final no es otra cosa más que un distribuidor o un punto de venta, el que haya entrado en la solar fotovoltaica es razonable, nunca va a entrar en la solar térmica porque la solar térmica ya necesita un instalador. Sin embargo, un panel fotovoltaico te lo puedes instalar tú porque es casi una conexión fácil. Claro. Pero al final ese panel tú lo tienes que meter en un cuadro eléctrico y eso lo tienes que hacer con un instalador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se une al distribuidor, en este caso IKEA, con el cliente final, el que sale perjudicado es el instalador, porque va a ir a precios muy irrisorios. Entonces, el instalador con estos grandes volúmenes ya sabe que va a ganar muy poquito por su mano de obra. Entonces, ahí el que se está estrangulando, no perdamos de vista, es al instalador. Entonces, claro, muchos instaladores luego nos vienen a nosotros y nos dicen, claro, es que con esto no tengo que ir al menor precio o al precio que me impone IKEA. Aquí, con encontrar los clientes que realmente les encaja vuestra tecnología, Claro. pues se lo propongo. Pero está muy bien que IKEA ofrezca esto para decir que la solar ya es algo de mercado. Claro. Eso lo tenemos que aprovechar, pero también decir que, ojo, que, mira, una de las preguntas que nos hizo el jurado en la Comisión Europea de por qué el panel de Ágora, y yo les decía, mira, como llenemos Europa de fotovoltaicos, seremos ineficientes. Es decir, como solo aprovechemos el 20% de nuestros tejados, es ineficiente. Tenemos que aprovechar el 89%. ¿Por qué? Porque si haremos la inversión al principio, pero después los ahorros serán brutales. Imaginaos, un hotel, por ejemplo, en Madrid, Claro. Con 85 paneles fotovoltaicos, ahorra 5.000 euros. Con 85 paneles híbridos, ahorra 17.000 euros. Todos los años. Entonces, que ese negocio es más competitivo. Entonces, fotovoltaica sí, donde solo haya consumos eléctricos. Donde haya también agua caliente, híbridos. Entonces, el reto que tiene Ágora y tienen todos los colectores térmicos es hacer sencillo, hacer un kit de híbridos. Entonces, hay una cosa que nos pasó el año pasado. Nosotros, para traccionar más rápido nuestro modelo de negocio, decidimos ir a terciario industrial porque con pocas ventas tienes más volumen. Tiene más volumen. Pero el año pasado, por la razón que sea, que desconozco, me nombraron en las listas de Forbes como uno de los más creativos. Eso nos dio mucha repercusión y eso hizo que mucho unifamiliar nos entrase. ¿Qué hicimos?
adaptarnos rápidamente y crear un kit unifamiliar para que el instalador solo pase tubería, pero al final necesitamos un instalador porque al final tienes que tener un conocimiento. ¿Tú te lo puedes hacer? Sí, pero yo te recomiendo siempre un instalador. Bueno, si es una persona curiosa, o está metida, hay mucha gente también que podría hacerlo. El Manitas lo puede hacer, sí. Claro, entonces cuéntame un poco más sobre este kit. Venga, va. Que a mí me interesa también y además de verdad me interesa el de... O sea, tenéis un kit para vivienda unifamiliar, claro, porque tú me has comentado... Como estabas hablando todo el rato de edificios industriales, también yo pensaba, jolín, qué lástima, porque esto en unifamiliar... No. Sobre todo en unifamiliar... La gente que está en unifamiliar busca muchas veces esa eficiencia porque no tienen grandes superficies tampoco para poner paneles y porque una persona que tiene una vivienda unifamiliar normalmente tiene una capacidad también a veces de hacer esa inversión en el sentido de que esta es la casa en la que van a estar viviendo unos años. Quiero decir, no es lo mismo eso que a nivel de empresa, ¿no? Entonces la gente sí que se preocupa de la calidad. Claro, a nivel de unifamiliares nosotros diferenciamos dos tipos de unifamiliares, el que tiene piscina y el que no tiene piscina. ¿Por qué? Es verdad. Porque esto determina la demanda térmica del edificio, de la vivienda en este caso. Si tenemos piscina, en verano tenemos un consumo de calor, entonces ahí pues más o menos 10-12 paneles híbridos encajan perfectamente y es un llegar y conectar, un plug and play. Si no tenemos piscina, la demanda térmica en verano es prácticamente, o sea, es muy baja, solo agua caliente sanitaria. Entonces, con 2 paneles híbridos, a priori ya habrías cubierto desde marzo hasta octubre el 100% de tu demanda térmica del edificio. Entonces, yo normalmente los kits que hemos desarrollado son 2 híbridos más 8 fotovoltaicos, porque encaja perfectamente, porque así es como adaptas la producción a la necesidad del edificio. Pero también puede ser el caso, por ejemplo, se nos da mucho en Holanda, que es un mercado muy bueno para nosotros, en el cual quieren ir un poquito más allá de cara a la descarbonización, entonces tenemos un kit de 4 híbridos más 4 fotovoltaicos u 8 híbridos. Entonces, es adaptar los kits a las necesidades de cada uno. Y son rentables. Y además aquí hay una cuestión importante y esto es la última pieza del puzzle que Ágora ha conseguido para hacer un moonshot, o sea, una disrupción de verdad. Y es que por el hecho de ser rentable, es financiable. ¿Esto qué significa? Imagínate, volvamos al terciario, pero luego te lo pongo también en el unifamiliar. Imagínate un hotel que invierte 100 en nuestros paneles y ahorra todos los años 20. Al año 5 ya amortizado. Claro. Te quedan 20 años para ahorrar. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú dices, bueno, a mí no me interesa ahora invertir, pues se te financia, se hace un renting a 7 o 10 años. Entonces, la cuota de renting, lo que tú tienes que devolver al banco, es menor que tus ahorros, que lo que te producen los paneles. Porque el panel produce mucho y da para las dos cosas. Entonces, ahí lo que consigues es que sin inversión ahorras desde el primer momento. Entonces es blanco y en botella. Entonces, en un unifamiliar lo mismo. Todos los unifamiliares que hacemos van financiados. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a invertir yo si me lo puedo pagar la solar? Claro, y además es lo que estás diciendo tú, es que al final es un tema de eficiencia. Los tejados tienes lo que tienes y si no tienes que hacer una estructura auxiliar. Y claro, hay muchas veces que no es posible llegar a ese nivel, ¿no? Claro, y para que te hagas una idea, la fotovoltaica no puede financiarlo tan atractivamente porque genera menos. Claro, porque estás hablando de un 20%. Claro. Imagínate, pongamos otra vez el hotel de esos 85 paneles en Madrid. Con 5.000 euros no te da para pagar la instalación y ahorrar, pero con 17.000 te da para amortizar la instalación y para ahorrar tú. Claro. No. Esto a mí me parece muy interesante, ¿eh? Esos números. Además, creo que en la web se pueden ver, además, también, ¿no? En la web. Sí. De hecho, tenemos una calculadora para decir más o menos consumo esto, pues ¿cuál sería mi kit? Eso lo tenemos. Y además, y en países ya, por ejemplo, el norte, en Alemania, etcétera, ahí está el suelo radiante también, que normalmente si se hace con agua también se emplea el agua caliente. Sí, o sea, que ahí es la leche, vamos. Yo ahí lo veo, claro, el consumo Todas las unidades terminales de baja temperatura, y hay muchos, además del suelo radiante, perfecto. E incluso también nos pasa que tenemos edificios, volviendo al principio de los tiempos, de trigeneración. Es decir, que dicen, oye, que yo también tengo demanda de frío en países, sobre todo mediterráneos, le pones una máquina de absorción y tienes electricidad, calor y frío. Tienes el 100% de la casa. En la web tenemos un unifamiliar en Marsella que es positivo. Genera más de lo que consume. Qué chulo.
He tenido ya, en el podcast tuve Pasiva Positiva, que era una casa que estaba cerca de Madrid, bueno, que ellos hablaban sobre... bueno, tenían un edificio que generaba más de lo que consumía, ¿no? Y estuvimos hablando sobre este tema, luego he tenido también otro, o sea que hoy estamos también en esa línea. Venga, ya llevamos un rato, o sea que pronto te voy a dejar, que estoy seguro de que tienes mucho que hacer, así que... Bueno, ir a buscar a mi hijo, nada más. Sí, pues bueno, eso es mucho más importante que el podcast, eso vamos. Yo, mi hija, por suerte, aún quedan unas cuantas horas para que vayamos a por ella. A ver, vamos a hablar un poco de temas que has tocado tú muy rápidamente, ¿vale? La revolución tecnológica o la revolución china. Todo lo que está pasando con la producción china. ¿Tenemos posibilidad a medio o largo plazo de que, por ejemplo, vosotros sigáis estando en España y que China no copie tecnología? No se ha hablado mucho de que copian, yo no sé si copian o no, no tengo ni idea, pero se habla mucho de eso, ¿no? Igual que te pasó a ti antes con tu tecnología que hiciste, que pasó en España. Sí. ¿Qué opinas tú de China sobre todo este mundo tecnológico? Bueno, al final China es un gran productor. Todo lo que vaya a gran escala, al final tienen precios más baratos y mientras haya diferencias de salarios en el mundo, pues siempre tendrán ese potencial de hacerlo más barato, ¿no? Pero eso está pensado para paneles fotovoltaicos y esa es la mala filosofía de las huertas solares. La energía solar se tiene que generar en los edificios, no en las huertas solares, porque en los edificios es donde se consume. Y entonces ahí sí que se pueden hacer cosas diferentes porque cada edificio tiene su variabilidad y en cada edificio te puedes adaptar. Las células se fabrican en China, todas, las nuestras también, ¿eh? Las nuestras se fabrican en China, pero nosotros no las compramos en China, nosotros las compramos en Valencia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tienen que cambiar unas cosas en el proceso de fabricación y entonces ya se lo compramos ahí, igual que el cobre de nuestro intercambiador de calor, pues no se extrae, claro, no se extrae aquí en Europa, aquí. se extraerá en Chile, pero yo compro el producto terminado. Claro. Entonces, eso sí que se lo compra un europeo. Entonces, China va a ser un mercado de volúmenes, de grandes volúmenes. Ahora han dejado de incentivar, de subvencionar sus cristales y por lo tanto los precios de la fotovoltaica van a remontar. Lo que nos ha pasado en este COVID es que, está habiendo una hecatombe en el mercado porque a mí si traigo cosas de allí o a mis proveedores cuando traen cosas de allí se les ha triplicado el precio del contenedor, triplicado de 2.500 a 8.000 euros. Entonces, claro, eso lo vamos a repercutir nosotros, todos los usuarios, claro, en los vamos usuarios. a ver que nuestros precios van a incrementar. Entonces, tiene sentido el hacer cosas diferentes y quedarnos a fabricar aquí. Y esa es la filosofía de ahora. Y yo siempre digo, ahora estamos hablando con Brasil, estamos hablando con Australia, con Arabia Saudí, donde nos dicen que les gustaría tener una fábrica allí. Y yo les digo que por mí no hay problema. Lo primero que tienen que hacer es tener un volumen mínimo de venta. Pero luego nuestra línea de fabricación se puede dividir en dos partes. Una que es donde está el expertise y la otra que es pura cuestión mecánica de ensamblar. Claro. Donde está el expertise nunca se moverá de aquí. Eso es nuestro core y eso es lo que haremos diferente. El ensamblaje, si se tiene que deslocalizar y llevar a Australia para allí crear también valor, perfecto. Pero el core siempre estará aquí. Claro, y la cabeza siempre estará aquí. Al final es un poco que tenéis que estar continuamente innovando, ¿no? Al final es para manteneros ahí o para que China y todos estos grandes poderes no cojan, al final es la innovación continua. Y esto que me has comentado sobre Silicon Valley, porque igual en algún momento sí que os lo pensáis, porque vamos, ¿cómo cambiarían vuestras condiciones a nivel de empresa de estar en España? Porque además España no es que sea el país, no queremos mucho a España, pero no es que sea el país que más ayuda a los emprendedores o a los innovadores. Totalmente. Entonces, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo pienso que el mercado irá diciendo, Silicon Valley, yo cuando estuve allí hubo un Venture Capital que me dijo, mira, aquí vuestro producto brutal, primero tracciona tu mercado en España, mira que funcione y luego ya te vienes para aquí. Nosotros tenemos la hoja de ruta a aterrizar allí, no en el primer paso de la internacionalización, no vamos a ir a Estados Unidos de momento, no es nuestro gran nicho, pero sí que sabemos que hay un potencial brutal. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te planteas hacer una línea de fabricación, no sé si es mejor ir a México y suministrar desde México a Estados Unidos o es mejor Estados seguramente. Unidos.
No lo he analizado, pero sí que sé que Estados Unidos es un gran mercado porque todo el sur tiene mucha irradiación y aparte que aunque arriba en Canadá no haya tanta irradiación, eso es una idea a desmentir. El otro día en una clase en la universidad Qué bueno, sí, dime. Les demostraba cómo en Noruega puede haber la misma irradiación que en Madrid. Lo que pasa que en vez de estar repartida durante todo el año, está en todos los días de verano porque hay 24 horas de sol, está concentrada. Entonces, se puede gestionar esa energía. Entonces, Estados Unidos para mí es un mercado interesante, pero no ahora. Es un mercado de mayores, ¿eh? Es decir, allí la filosofía es si tú aterrizas aquí, prueba un poquito, que ya te funciona bien, métele mucho dinero porque aquí vas a... Claro, ahí vas a despegar, vas a saco, y si no, y si te hundes, pues te hundes, recoges las cosas y como hacen muchas, ¿no? Muchas empresas, eso no se habla en Silicon Valley, solo se habla de las que triunfan, pero la mayoría de empresas no llegan nunca a nada, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que al final os tocaría también un poco la fabricación, irse a Latinoamérica, que es lo que está haciendo todo el mundo. De hecho, lo del sector servicios, en el mundo servicios, que es en el que estoy yo también como arquitecto, es lo que está ocurriendo. O sea, el sector servicios ya se ha movido, ¿no? En el sector de fabricación están en China, el sector servicios está en India, en Europa hay un poco en el norte, en Polonia, etcétera, y luego hay en Latinoamérica. O sea, los proyectos americanos se hacen en Latinoamérica o en India, ¿eh? No te pienses que los están haciendo allá. Estamos ya globalizados totalmente. O sea que... Vale, pues bueno, última preguntita. No sé si quieres decirme algo más y ahora me comentarás un poco dónde te pueden encontrar. No sé si tienes algo más que decirme. Sin más, yo aquí lo que pienso es que te podría contar todo lo que queráis. Yo soy en este sentido bastante transparente y yo lo que siempre digo es que seguramente hay un emprendedor que tiene ganas, que le han pasado 1000 historias y que simplemente me quiere escribir, me quiere contactar, hablamos todo lo que sea, porque yo creo que eso es lo que tenemos que tener los emprendedores, ¿no? Esa capacidad de compartir experiencias, porque cada uno tenemos nuestra pedrada y nuestra hoja de ruta, claro, los compartamos porque encima hay sinergia. Y es una visión muy constructiva en el sentido de yo hago esto, tú haces lo otro, al final surgen alianzas. Claro, y además... Entonces que yo estoy disponible totalmente. Sí, y además se nota mucho, yo lo digo también por experiencia, por haberos contactado, por cómo me habéis recibido, cómo podemos tener esta entrevista. O sea, quiero decir, se nota que la empresa tiene pues esos valores, ¿no? Que son buenísimos, vamos, me los estás transmitiendo a mí, esos valores tan buenos, esa cercanía, ¿no? Entonces, eso. Yo os dejaré, bueno, el contacto con Abora lo tendréis ahí, podréis escribir. Última cosa, antes de despedirnos, ¿qué pasó con tus dos socios? Pues mira, justo antes de despedirme, al final yo apostaba siempre por los paneles híbridos, ¿no? Pero realmente en la anterior empresa habíamos generado 3 líneas de negocio. Que uno era los paneles, que es de donde había nacido la empresa. Otro era el I+D, porque los paneles, al ser novedoso, pues podríamos conseguir proyectos de I+D y el proyecto de I+D te soporta mucho todos los costes de la empresa para sobrevivir. Y también decidimos las primeras instalaciones instalarlas nosotros. Por lo tanto, creamos una instaladora. Entonces, los otros 2 socios realmente dijeron, oye, hibernamos los paneles, nos quedamos con el I+D y con la instaladora vendemos solo fotovoltaica porque los híbridos no se conocen y ya cuando los demanden el mercado ya los suministraremos. Y yo les decía, pero es que el mercado no los va a demandar si no los vamos a conocer. Entonces, dijeron, venga, vamos a centrarnos en instalar fotovoltaica y algo de I+D pues vamos haciendo. Y en eso se han quedado. Hasta donde yo conozco, también te digo, desde que pasó todo esto, mi filosofía es desconectar de lo que pasó, borrón y cuenta nueva, me fastidiará más o menos, pero cuanto más lo piense, más úlcera crearé. Entonces, nosotros a nuestra hoja de ruta, por el medio obviamente nos los encontraremos, pero ellos sí que ya han variado a una instaladora fotovoltaica, por lo último que voy sabiendo. Una instaladora fotovoltaica, ahora, el que se dedica a la fotovoltaica tiene poco margen, es un mercado de que a ver quién me lo da más barato. Claro, y ahora con IKEA y con todos estos, o sea, quiero decir, ahora se está comprimiendo la cosa ahí mucho y... ¿Es eso lo que queremos para nuestros modelos de negocio, ir siempre a lo más barato? ¿O podemos hacer cosas diferentes que sean valorables? Claro.
Al final es un poco eso, cuando ya una cosa se democratiza, digamos, democratizar en el sentido de que todo el mundo tiene accesibilidad, ahí ya es la guerra de precios. Pero vosotros tenéis la diferenciación, que es un modelo de negocio que se basa en la diferenciación, que es lo bueno, ¿no? Que es lo bonito. Pues, bueno, a ver, yo tenía aquí preguntas, pero bueno, ya llevamos mucho rato, así que yo creo que iremos terminando. Bueno, ¿tenéis webinars en vuestra web? ¿No? Por si a alguien le interesa mucho este mundo, yo creo que, vamos, cualquier persona que esté escuchando esto, que sea ingeniero o arquitecto, os tenéis que meter en la web, tenéis que aprender un poco, al menos saber que esto existe. Cuando pongáis unos paneles fotovoltaicos, ya luego os iréis a casa y ya os comerá la conciencia de no haberos valorado esta oportunidad. Así que... Tal cual. Sí, tenemos webinars. Hay dos cosas. El que esté interesado nos puede escribir y le damos acceso a un área privada donde hay muchísima documentación y hay webinars planos en el sentido que son webinars sin posibilidad de interacción con nosotros, pero luego mensualmente tenemos webinars genéricos explicando la tecnología, casos de éxito, etcétera, y webinars muy específicos técnicos, uno genérico y otro técnico. El técnico es pues esquemas hidráulicos, unifinales, la normativa o cómo utilizar el software que tenemos para calcular híbridos. Entonces, las dos cosas, si nos escribís, os damos acceso al área privada y si no, pues en la web tenéis muchos ejemplos también. Entonces, perfecto. Bueno, y si no, nosotros en la web también tenemos cuándo van a ser los próximos webinars. O sea que perfecto. Sí, perfecto. Pues vale, yo dejaré en las notas del programa @solar.com, es la web vuestra. Eso es. Sí, y cualquier cosa que queráis, pues me escribís a mí también. Si queréis algo directamente para hablar con Alejo o lo que sea, me podéis escribir a mí o podéis escribir en la web directamente en el formulario o lo que hiciera falta. Y nada, señores, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer. Hoy estoy súper contento. La verdad es que a mí me vais a ver por alguno de esos webinars porque me ha encantado esta charla. Ha sido un placer conocerte. Igual nos veremos en Zaragoza alguna vez, así que gracias por venir a Construcción Digital. Muchísimas gracias a ti.